¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Disculpen la demora, tuve una pequeña confusión en el horario, ¿ya? Bueno, a ver, vamos a empezar. A ver, voy a tomar asistencia. Buenas noches. A ver, Buenas noches, Miss. ¿cómo están? A ver, Velázquez Osaya. Presente, Miss. Ya, muy bien. Hilario, Hilario Laiza. Profesora, buenas noches, presente. ¿Cómo está? Quispe, Quispe. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Tapujima. Presente, profesora. ¿Cuál es su otro apellido, hija, por favor? Satalaya, Miss. Perdón, disculpa. Satalaya. Ya, muy bien. Gracias. Navarro. Buenas noches, Navarro Panés presente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ujú. Muy bien. Bustamante. Bustamante Cadenas. Buenas noches, Miss, presente. ¿Cómo Miss, está? una consulta. ¿El curso que vamos a llevar es técnicas educativas de salud o terminología? No, 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 no. Técnicas educativas en salud. Es que como en el link que usted nos envió ahí decía terminología en salud. Ya. Es que lo que pasa es que yo acostumbro cuando pongo los enlaces el nombre del tema. Ese es el tema que vamos a tratar. Ajá, exacto. Ya. Ya. Perfecto, Miss. Muchas gracias. Ok. A ver. Zúñiga Flores. Miss, disculpe, buenas noches. ¿Dijo Zúñiga Flores? Sí, sí, sí. Miss, disculpe, buenas noches. ¿Dijo Zúñiga Flores? Sí, Zúñiga. ¿Me escuchas bien? Presente, Miss, disculpe. Sí, Ya, sino que estaba mal mi audio. ya. Disculpe. Ok, no hay problema. Tolentino. Gracias. Presente, Miss. ¿Cómo estás? Laupa Rojas. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, señorita, gracias. Ok. Requejo Herrera. Presente, profesora. Buenas noches. Presente, profesora. Buenas Listo, noches, profesora. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, Requejo. Buenas noches. Sobero Pizarro. Buenas noches, profesora. ¿Cómo estás? Herrera Pastor. Castillo Silvestre. Buenas noches, Miss, presente. ¿Cómo estás? Ujú. Yulgo. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Zabaleta, Guevara Zabaleta. Miss. Cordero Pérez. Miss, buenas noches, presente. Buenas noches. Ibarra Carguas. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Navarro Raimundo. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, Miss, gracias a Dios. Ramírez. Ramírez Córdoba, presente, Miss. Muy bien. Ramírez Córdoba. Chávez Lucas. Torres Contreras. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Cruz Yauricasa. Presente, maestra, buenas noches. ¿Cómo estás? Zurita Nilsson. Buenas noches, profesora, presente. ¿Cómo estás? García More. Buenas noches, profesora. Presente, García More. ¿Cómo estás? Muy bien. Contreras Gutiérrez. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Ayala Raimundo. Guamaní Alvites. Presente, Miss. ¿Cómo estás? Saldívar Carrera. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Arroyo Flores. Presente, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Meléndez Dávila. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Palacios Carguanira. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Toledo Bernal. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Altamirano Trevejo. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. López Adriano. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Sánchez. Buenas noches, Miss. Buenas noches, hija. ¿Cuál es tu otro apellido? Sánchez Vilca, Miss. Ya, muy bien, gracias. Aruhuanca Zaira. Presente, Miss. Listo. Muñoz. Buenas noches, profesora. Muñoz Chocata, Nilda Zoraida, profesora, disculpe. ¿Cómo estás, hija? Buenas noches. Obregón Loli. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Puma Condorí. Quispe Flor. Buenas noches, Miss, presente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Quispe Morales. Buenas noches, Miss. Presente, Quispe Morales, Caterine. ¿Cómo estás, hija? Buenas noches. Quispe. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Guzmán Cerrón.
Reyes, Rey. Presente, profesora. Buenas noches. Reyes, Rey. Buenas noches. Uriarte. Uriarte Torrejón. Presente, Miss. Buenas noches. ¿Cómo estás? Rosales Prudencio. Buenas noches, Miss. Presente. Buenas noches. Vite Zapata. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Solano Canales. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ocampo Valqui. Presente, profesora Ocampo Valqui Sonalí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Rodríguez Rosales. Buenas noches, Miss. Presente. Buenas noches. Vázquez Ramírez. Profesora, muy buenas noches. Buenas noches. Vicerrel Bendezú. Miss, buenas noches, presente. Buenas noches. Los Villar Lozano. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Terrones Muñoz. Presente, Terrones, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Huarzoca Apaza. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Listo. A ver, por favor, me gustaría, si alguien no ha sido mencionado, que levante la mano. Buenas noches, Miss. Disculpe. Ah, ya, ok. Chávez Lucas. ¿Tu otro apellido, por favor, hija? Buenas noches, Miss. Mi nombre es Jocelyn Angélica Chávez Lucas. Mi apellido es Lucas. Ah, ya. Chávez Lucas. Separado. Sino que como lo has escrito junto, pensé que era un apellido compuesto. No, Miss. Ah, Chávez ya. Lucas es mi apellido, separado, Miss. Ok, ok, Miss, ok. no sé si es que Miss me puede dar permiso porque estoy viajando. Hay momentos que entra bien la señal y hay momentos que no. Mi niña ha sido operada y mañana tiene cita, por la cual yo estoy viajando a Lima, Miss. Y por partes no hay mucha señal. Ya, yo entiendo, Chávez. ¿Ya? Gracias, Miss, gracias. Ok. Miss, buenas noches. Disculpe, le habla Puma Condori Reinaldo. No sé si me escuchó. No, no te logré escuchar. Ya, listo, Puma. Entonces ya estás Muchas apuntado. gracias, Miss. Vale, muchas gracias. Ya, muy bien. Miss, A ver, buenas un Miss, buenas ratito, noches. un ratito pequeños, un ratito. A ver, vamos en orden, así como están levantando la mano, ¿ya? Ayala Raimundo. Ya está, listo, Ayala. Muy Ya, bien. Miss, gracias. Suyo también, ¿no? A ver. A ver. Suyo. Ya, muy bien, ya está suyo. Guzmán Cerrón. Ya, Sí, profesora, disculpe, no le escuché, su me votó, profesora. ya, listo, Guzmán. Gracias, profesora. Muy bien, Guzmán. Esquivel. Esquivel, ¿ese es tu primer apellido? Disculpa. No, Martel Esquivel, ¿no? Sí, Miss, Martel Esquiveles. Muy bien. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás? Bien, Miss. Muy bien, hija. Muñoz, Muñoz Chocata, ¿no? Ya, muy bien, ya Sí, está. Ajá. Rodríguez Valdivia. Listo, muy bien. También ya está Rodríguez Valdivia. ¿Alguien más, por favor? Me gustaría saber si es que falta alguien en la lista
o en la asistencia? Vázquez Ramírez. Profesora, buenas noches. Solamente le logré decir, profesora, buenas noches. No sé si me escuchó presente, parece que lo corté. No, hija, sí te escuché, Vázquez, no te Ya, preocupes. profesora, gracias, más bien. Ya, ok. A ver, ¿quién más falta? Vargas Briones, muy bien. Vargas Briones, profesora presente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Listo. Ahora sí creo que ya estamos, ¿no? Miss, Ajá, sí, Marquina. Miss, disculpe, ¿puedo levantar la mano, Miss, por favor? Ya, Marquina Carrizo, ¿no? Sí, Miss, por favor. Ya, ok, muy bien. Listo, ahora sí. Ujú. Ya, Valdivia, Rodríguez Valdivia también ya está. Listo. Ahora sí. Muy bien, chicos. A ver, es un gusto para mí empezar a trabajar con ustedes. En este caso, quien les habla es la licenciada Jacqueline Paula Aparcana Macetas. Y nosotros vamos a trabajar lo que es el curso de técnicas educativas en salud, ¿ya? Este curso lo vamos a desarrollar los días jueves y los días viernes de 6 a 7:30. Nuevamente reitero las disculpas del caso, tuve una pequeña confusión en el horario, inclusive no sé si ustedes se habrían percatado, una mañana yo les envié también un enlace, como hay varios grupos, entonces no me había percatado que era el grupo de la noche, ¿ya? Bueno, pues ya salvo ese impasse. A ver, un ratito voy a compartir. Ujú. Ya, muy bien. Listo. No sé si logran ver las diapositivas, por favor, me gustaría saber. Sí, Miss. Sí Ya. se ve. Ok. Sí se ve, profesora. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, como les decía, nosotros vamos a trabajar en lo que es la unidad didáctica o el curso de técnicas educativas en salud. Ahí se encuentra mi nombre, Jacqueline Paula Aparcana Macetas. Nosotros vamos a trabajar este curso que es bastante interesante y que va de la mano con lo que es salud comunitaria, ¿ya? Ustedes están llevando también salud comunitaria. Es un curso que abarca muchísimo el contacto con las personas, con la comunidad, ¿no? Cómo aprender a, a tratar, ¿no? Con las diferentes personas, porque nosotros nos vamos a encontrar con diferentes realidades. Entonces, nosotros tenemos que aprender a abordar cada una de ellas, ¿ya? Netamente, este curso viene a ser totalmente participativo en clases. Me explico. Nosotros, como base en lo que es la carrera de la salud, viene a ser lo que es la comunicación, ¿no? Nosotros vamos a estar constantemente educando a los usuarios. Nosotros, en todo momento, nosotros vamos a dar consejería y también ciertos alcances para que la persona cuide su salud, ¿no? Algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos aprender a internalizar con ellos. Entonces, parte de este curso viene a ser el compartir esas experiencias, el compartir los conocimientos previos que ustedes tienen, ¿no? Con respecto a lo que es la salud, porque muchos de ustedes ya conocen enfermedades tan comunes como por ejemplo lo que es la tuberculosis, lo que es la influenza o la gripe, ¿no? O también conocen muchísimo acerca de lo que es la diabetes, hipertensión. ¿Por qué? Porque son temas comunes a nuestra realidad, ¿ya?
Entonces, así vamos a ir trabajando durante estas semanas. La raíz de este curso es cambiar la mentalidad de las personas e inclusive de nosotros mismos. ¿Por qué les digo de nosotros mismos? Porque nosotros estamos acostumbrados a los hábitos, inclusive que son dañinos para nuestra salud, ¿no? Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Esto implica el ejercicio, la alimentación, lo que viene a ser las actividades que realizamos en nuestros momentos de descanso, ¿no? Entonces, esto es parte de la educación, ¿ya? Si nosotros no cambiamos como personal de salud, entonces, ¿cómo podemos recomendar o cómo podemos nosotros informar a las demás personas? ¿Ya? Entonces, por eso coloqué esta imagen que ustedes pueden apreciar aquí en la diapositiva, que tiene prácticamente un resumen de todo lo que nosotros podemos informar, ¿no? De cómo nosotros podemos pedirle a las personas que cambien, que poco a poco vayan cambiando sus hábitos de salud. Por ejemplo, aquí vemos un reloj, ¿no? En este reloj, ¿qué significaría? A ver, significa que nosotros debemos darnos... A ver, ¿sí? ¿Alguien quiere participar, por favor? Tiempo, Miss, organizar el tiempo. Exacto, muy bien, Bustamante. Entonces, nosotros tenemos que aprender a programar nuestros tiempos, ¿no? A veces, y yo lo entiendo porque es bastante difícil organizarnos cuando somos padres de familia, cuando estudiamos, cuando trabajamos, e inclusive no tenemos tiempo para poder descansar o para poder dormir, ¿no? Entonces tenemos que aprender a organizarnos. Yo sé que es difícil, yo sé que hablarlo y hacerlo son dos cosas muy diferentes, ¿no? Pero hay que hacerlo. Porque está comprobado que una persona que no descansa tiende a tener mayor cantidad de problemas cardiovasculares, neurológicos, como por ejemplo más adelante el Alzheimer, el Parkinson, y nosotros, ¿qué más no quisiéramos llegar a una cierta edad sanos, ¿no? Y no enfermos. Entonces hay que aprender a organizar nuestros tiempos, darnos prioridad. Porque, ojo, los únicos que nos enfermamos somos nosotros. Y si nos enfermamos, como dicen, somos reemplazables, lamentablemente. Entonces, nadie va a cuidar mejor de nosotros que nosotros mismos, ¿ya? Entonces, hay que aprender a darnos un tiempo. Yo sé que estos años han sido bastante ajetreados y que ha sido bastante difícil porque nos ha afectado muchísimo en nuestra salud, en la economía, pero tenemos que pensar también en nosotros mismos un poquito, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, un árbol, ¿no? La imagen de un árbol. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros debemos dedicar un pequeño tiempo a lo que es el ocio. ¿Qué significa ocio? Ojo, no confundirlo con ociosidad, ¿ya? La ociosidad viene a ser otra cosa. El ocio, el tiempo de ocio viene a ser el tiempo que yo dedico para poder hacer otras actividades que son beneficiosas. De repente me gusta hacer deporte, me gusta hacer algún hobby y esto va a permitir que yo renueve mis energías para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, por eso les digo, primero tenemos que educarnos a nosotros mismos para poder educar a los demás. Es igual, es como que, a ver, les voy a dar un ejemplo. Es como que ustedes tengan un hermanito pequeño o tengan un niño en casa y ustedes le digan, por ejemplo, ¿no? Ese niño, ese pequeño, le pega a uno más pequeño aún, ¿no? Le pega. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos reaccionar? Le pegamos a ese niño y le decimos, ¿por qué pegas? Pegar es malo. Entonces,
ese mensaje que le estamos brindando a ese niño es contradictorio. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando con el ejemplo, ¿no? Igualito se aplica para lo que es la carrera de la salud. Tenemos que aplicar con el ejemplo, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, van a un médico que es dermatólogo, supongamos, y su piel no es la adecuada, ¿ustedes confiarían en ese dermatólogo? Así yo les pregunto. Claro que no, Miss. Porque No, Miss. él mismo no se cuida. No, profesora. Él mismo no se cuida, ¿no? Entonces, así, de la misma manera, ¿no? Nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo. Muy bien. Hidratarse. Aquí vemos una botella con agua. Es bueno hidratarse. ¿Cuánto de líquido aproximadamente es necesario para poder, para que el cuerpo funcione adecuadamente? 2 litros, Miss. Ajá, litros muy diarios, bien, Miss. muy De bien. 2 a 3 litros. Exacto, de 2 a 3 litros. Puede variar, ¿no? Todo depende muchísimo del peso de la persona, ¿ya? Pero si nosotros quisiéramos sacar un aproximado, 2 litros, 3 litros. Ojo, eso no significa que yo voy a juntar mis 3 litros de agua y voy a empezar a tomar. No, aquí se incluye también lo que es el consumo de frutas o de verduras que tengan base líquida, ¿no? Por ejemplo, la sandía, lo que es pues la manzana, la pera, el durazno, ¿no? Todo eso también incluye dentro del contenido de líquidos y se va sumando, ¿ya? Listo, entonces es importante eso. El caminar, el hacer ejercicio también es importante. Uno de los ejercicios más recomendados para todas las personas de todas las edades viene a ser la caminata, ¿no? La caminata, la caminata. ¿Cuánto tiempo de ejercicio es lo recomendado por persona? Miss, media hora de caminata diaria. Más o menos, aproximadamente. 45 minutos. 45 Ya. 40 minutos, Miss. 1 hora, Miss. Ya, muy bien, 1 hora. Ojo, ustedes que están jóvenes, ustedes que están fuertes, ¿no? Entonces, 1 hora, 45 minutos a 1 hora. 45 minutos. Ajá, claro, de 45 minutos a 1 hora, ¿no? Entonces, esto también hay que considerarlo por edades, ¿no? Por ejemplo, si es un niño, un adolescente que está con toda la energía, ellos inclusive pueden hacer más tiempo de ejercicio, ¿no? Ahí en ellos, pues, para gastar energía, que estén bien alimentados, claro, ¿no? Tienen bastante energía que gastar. En las personas jóvenes y adultas, de 45 minutos a 1 hora. En el adulto mayor sí podríamos considerar menos tiempo. Sí, dime, García. Una persona de 45 años, ¿cuántas horas puede caminar? Una persona, 45 minutos. 45 minutos estaría bien. En el caso de los adultos mayores, cuando ya llegan a los 60 años, ahí sí en ellos se considera de 15 minutos a media hora, dependiendo tu estado de salud, ¿no? Porque en la vida los voy a mandar a correr dependiendo también de las patologías que puedan tener. Yo no lo voy a mandar a correr media hora y la pobre persona sufre del corazón o sufre de hipertensión, ¿no? Entonces, siempre moderado. Acuérdense que todo, absolutamente todo en exceso es negativo. Todo. Ojo, miren, pueden creerlo que inclusive el hecho de consumir ciertos vegetales en exceso podrían intoxicar a una persona. Eso no significa que los vegetales son malos, sino que hay que saber balancear, hay que saber equilibrar, ¿no? Después también tenemos lo que es controlar nuestro peso.
Ya más adelante se les va a enseñar cómo es que ustedes pueden sacar su índice de masa corporal, ¿no? O sea, el adecuado peso para su tamaño. Y entonces a partir de ahí nosotros podemos empezar a trabajar, ¿no? Disculpen, chicos. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Voy a tomar conciencia, sí, estoy con sobrepeso, o de repente, uy, ya estoy llegando a la obesidad. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Cuidar nuestro sistema cardiovascular es muy importante, el corazón, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para cuidar mi corazón? Fácil, no solamente hacer ejercicio, sino también comer balanceado y sobre todo descansar nuestras horas adecuadas. Las personas que duermen poco tienen mayor riesgo de sufrir un infarto. Entonces hay que descansar, ¿no? Sí, hay personas que sufren de hipertensión, pero sabemos que la hipertensión es una enfermedad que sí se puede controlar, ¿no? Si sigue su tratamiento, si sigue sus recomendaciones, entonces la persona puede vivir o puede llevar una vida totalmente normal, ¿no? Salvo con algunas restricciones, como por ejemplo el exceso de consumo de sal, de azúcar, de carbohidratos, ¿no? No puede abusar demasiado. Y de esa manera esa persona puede vivir tranquila. Claro, a ver, por ejemplo, su compañera me está mencionando de que el corazón es muy grande también. ¿Qué sucede en algunas personas? Que cuando sufren mucho tiempo de presión alta, el corazón tiende a crecer un poquito, ¿no? Entonces, eso requiere un poquito más de cuidado, ¿no? Listo. Después Miss, tenemos... una consulta. Sí, dime, Contreras. ¿Esto de qué depende la presión baja que sufre una persona? Ya. Tanto la presión alta como la presión baja depende mucho del metabolismo de la persona. Por ejemplo, hay personas que de repente, en nuestro cuerpo asimilamos una gran cantidad de minerales. Una de ellas viene a ser el sodio y el potasio, pero a veces suele pasar que la persona no lo puede absorber normalmente o no lo consume. Entonces, la presión puede bajar. ¿Por qué baja? Porque las arterias se dilatan, o sea, se vuelven más anchas, ¿no? Y entonces la sangre pasa y por eso la presión baja. En cambio, ¿qué es lo que sucede cuando la presión sube? Al contrario, las arterias se vuelven más pequeñas, o sea, reducen su tamaño y la sangre hace mucho más esfuerzo para poder pasar. Y entonces ahí es donde sucede la presión alta. Es de enfermería. El curso que nosotros estamos llevando es de enfermería. Ya, muy bien. Hacer deportes también es parte de lo que es educación en salud, ¿no? Recomendar el deporte puede ser, ojo, hay que tener muchísimo cuidado porque muchas personas cometen este error. Dicen, pero si yo practico deporte, yo hago ejercicio, pero ¿qué es lo que hacen? Durante toda la semana no hacen ejercicio. Como están en el trabajo, en el trajín, en la rutina, entonces, ¿cuándo es que hacen ejercicio? Los fines de semana, ¿no? Sábados o domingos, por ejemplo, algunos varones, ¿qué es lo que hacen? Van y juegan, pues, fútbol, ¿no? Pero hacen un sobreesfuerzo. Y no sé si ustedes recordarán a ese comentarista deportivo, Daniel Peredo, no sé si ustedes se acuerdan que le dio un infarto hace como 2, 3 años más o Sí, menos. profesora. Sí. Ya, él supuestamente hacía ejercicio, miren, tenía una contextura normal, pero ¿qué pasó? Y entonces nos sorprendió por qué le dio un infarto de un momento a otro. ¿Qué sucede? Que en su caso, pues, hizo un sobreesfuerzo, como les estaba diciendo,
solamente los fines de semana. Y ese día, justo ese día, se sobreesforzó demasiado. Y lo malo es que hay algunas personas que piensan, como estoy perdiendo líquidos, voy a tomar las famosas bebidas energizantes. Algunos, por ejemplo, toman el Red Bull, otros toman algunas bebidas de malta, el Volt, claro, muy bien. Entonces, ¿qué contiene estos energizantes? Tienen cafeína. Y la cafeína obviamente acelera los latidos cardíacos. Y ahí es pues donde se vuelve una bomba de tiempo. ¿Cuántas personas han fallecido así? Prácticamente con el corazón que ya no daba más. Y es como si les explotara prácticamente el corazón, ¿no? Entonces es bastante peligroso. Hay que tener mucho cuidado también con lo que consumimos. A veces nos dejamos llevar por los comerciales, ¿no? Lo que ofrecen, sí, es bastante peligroso. Aparte que no es conveniente, ¿no? Y también pues lo que es la alimentación variada. Ojo, no solamente basarnos en los vegetales, las frutas, no, es importante, pero también tenemos que aprender a balancear, ¿no? Una porción, por ejemplo, de carbohidratos, porción, que no es malo tampoco, sino que hay que aprender pues a balancear el contenido que nosotros tenemos en nuestro plato. Pero como buenos peruanos, y no me dejarán mentir, ustedes tienen su plato y en todo el plato, la mitad del plato prácticamente es de arroz. ¿O miento? Los peruanos que somos de buen, Es verdad, bien, es claro, que verdad. comemos, Sí, ¿no? profesora, sí. Tenemos la mitad de arroz, más tu frijol, tu menestra, y tu Ajá. plátano, Poco tu visto, yuca, no más arroz y que de tu ensalada, profesora, de adorno arribita. Exacto, así, un El arroz poquitito nomás. no entra, Miss. Ya no entra siquiera ahí en el plato. Claro, entonces nosotros tenemos que aprender a balancear, ¿no? Como dice, y justo me ha hecho acordar su compañera que dice, la mitad del plato es de arroz y la otra mitad, por ejemplo, una menestra, ¿no? Y entonces el arroz es, si bien es cierto, es un cereal, pero es carbohidrato. Carbohidrato más carbohidrato, uff, mucho, demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que consumir ensaladas antes de consumir el plato fuerte. Inclusive hay personas que consumen o comen su almuerzo, por ejemplo, en plato hondo, ¿no? Como si fuera sopa, como si fuera caldito. No, mucho, demasiado, ¿no? Hay que aprender a balancear, ¿ya? Si se acaba el enlace, por favor vuelven a ingresar rápidamente para poder continuar cómo va a ser el trabajo con este curso, ¿ya? Listo, Miss. Un mensaje. Ya, ¿cuál es la consecuencia de consumir Profe, mucho disculpe. carbohidrato, como por ejemplo arroz con su menestra? Ya, ahorita voy a contestarte, Cordero. Sí, dime, Herrera. Profe, lo que pasa es que está que me bota el Zoom y no había contestado mi lista, profe. A ver, Herrera, Pastor, ¿ya? Ya, Herrera, no te preocupes. Sí. Ya, ok. Miss, buenas noches. Profe, ¿Me puede buenas considerar noches. la Mela asistencia? Calderón A también. ver, un ratito, chicos. A ver, por favor, en orden para poder evitar ese conflicto en los micrófonos. A Cuyubamba Pérez. Ok. Sí, profesora. Muchísimas gracias. Ya, muy bien. ¿Quién más? A ver. Abad, Miss. Abad. ¿Cuál es tu otro apellido, por favor? Paucar. Muy bien, Abad Paucar. Muy bien. Después, ¿quién más? Gracias. Ok. Mera Calderón, profesora. Ya, muy bien, hija. Listo. Mera Calderón. Ajá. Mesa Vilca también, ¿no? Ujú. Listo, ok. Muy bien, Mesa. Listo, entonces como les estaba mencionando,
Por ejemplo, la consecuencia, ¿qué sucede cuando combinamos muchos carbohidratos? Lo que podemos ocasionar es un sobrepeso, ¿no? Demasiado. Acuérdense que todo alimento al final se convierte en glucosa. Esa glucosa nos da energía, o sea, no es malo. Todo lo que comemos nos va a proporcionar energía, pero esa energía, si no la gastamos, o sea, si no hacemos actividad, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a ir acumulando, ¿no? Y se va a ir acumulando y se va a convertir en tejido adiposo. Eso es lo que va a pasar, ¿no? Y hay personas que lamentablemente tienen, la mayoría de personas aquí en el Perú tenemos un metabolismo lento, o sea que procesamos las comidas lentamente y tenemos la tendencia a subir de peso rápido. Y ustedes dicen, pero si yo no como casi, y a veces, ¿no? Me doy un gustito. Lamentablemente, ese gustito al final es lo que nos pasa la factura, ¿no? Tampoco es bueno matarse de hambre. Hay varias cosas que nosotros tenemos que considerar y que las vamos a ir viendo a lo largo de este curso, ¿no? Para que ustedes aprendan y sepan aconsejar a las personas, porque si no, nosotros podemos cometer esos mismos errores, ¿no? Sí, Cordero, dime, te escucho. Hay personas que dicen, ¿no? O sea, estoy engordando mucho y ya no voy a comer prácticamente. En este caso, dejan de comer, de alimentarse y prácticamente más y más van engordando. En este caso Sí. sería seguir haciendo más ejercicio en vez de decir, ya no voy a comer, ¿no es cierto? Ujú, claro, ¿por qué? Porque ahí viene a entrar a tallar lo que se le conoce como el efecto rebote. El efecto rebote existe, ¿no? El efecto rebote viene a ser cuando, por ejemplo, la persona deja de comer, no come, y después va pasando hambre y llega un momento en que dice, uy, me provoca comer de repente, su sequito de carnero con su frijol y su arrocito. Qué rico, ¿no? Entonces, come con ese gusto, ¿no? Porque le ha provocado, pero lo malo que el cerebro manda una señal, dice, no, tú me estás matando de hambre. Entonces, lo que voy a hacer es, como estás comiendo ahorita, voy a aprovechar al máximo todo lo que estás comiendo. Y en vez de aprovecharlo para poder tener energía, lo guarda como una reserva. Y ahí es donde todo lo que hemos bajado lo volvemos a subir, inclusive más, ¿no? Entonces, ese es el efecto rebote. Sí, también podemos Miss, tener buenas problemas noches. de salud como la gastritis. Sí, dime, Ramírez. Ya bueno, en mi caso, mire, yo pensé que, porque yo estaba pesando 64 kilos Ya. y yo mido unos 53. Ujú. Entonces estaba sobrepeso. Entonces Ya. yo digo, no voy a comer una semana a ver si es que bajo de peso, ¿no? Ujú. Y bueno, no comí durante una semana, literal, solamente por agua. Y la verdad que sí aguanté, pero quería ver los efectos, pero igual seguía con mi mismo peso, no había bajado casi nada. Ujú. Entonces, después, ¿qué es lo que hice? Bueno, es comer menos Ujú. de lo que comía habitualmente y comer sano, ¿no? Entonces me bajé como 11 kilos y ahorita estoy pesando 53, 54. Ya ves, entonces, claro, la clave aquí básicamente viene a ser no matarse de hambre, sino consumir menos de la cantidad a la que estamos acostumbrados, porque comemos en realidad bastante, ¿no? Sí, porque mire, ahora sí es que yo como de más, siento esa sensación de que no, estoy llena y mi organismo ya no lo recibe. Claro, es que el estómago ya se acostumbra también, y esa es la ventaja. Al principio de repente sufriremos un poquito, pero después el mismo estómago se acostumbra y ya cuando tú comes de más es como que ya te sientes, tienes esa sensación de llenura, ¿no? De que ya en el estómago ya no entra más.
y el mismo cuerpo así se va adaptando, ¿no? Listo. Al principio sí, de repente nos provocará y queremos comer, pero preferible antes de sufrir alguna enfermedad, ¿no? Entonces, básicamente eso viene a ser lo que es técnicas educativas en salud, cómo enseñar, ¿no? Y ustedes también pueden aportar sus experiencias que también de repente han tenido, ¿no? La sal, sí, la sal, lo malo de la sal es que retiene muchos líquidos, pues no, por eso es que debemos de aprender a consumir en poca cantidad, porque es un sazonador simplemente como para darle gusto a la comida, ¿no? ¿Cómo es la metodología de trabajo? ¿Cómo vamos a trabajar? A ver, en este caso, por si acaso, todas las clases son absolutamente grabadas, ¿ya? Todo es grabado y para evitar que de repente ustedes al momento de fijarse en el Classroom se vea el video y al momento de bajarlo es muy pesado, ¿no? De repente algunos trabajan solamente con su celular, entonces se les hace un poquito difícil al momento de querer volver a ver el video o ver las diapositivas, ¿no? Cuando pesan mucho. Entonces, la opción que yo hago para todos es igual, ¿no? Yo subo las diapositivas en PDF, ¿ya? El PDF es un programa que lo acepta cualquier equipo y es menos pesado, es más ligero, entonces ustedes van a poder descargarlo, ¿no? Todo lo que yo voy a presentar en las diapositivas, automáticamente yo lo subo al Classroom. El video yo normalmente lo coloco en YouTube y eso les da la ventaja. Ahí también lo van a encontrar. En el Classroom va a estar colgado el video en YouTube, ¿no? De YouTube. Y para muchos es más fácil porque pueden acceder al YouTube y ya no es necesario que descarguen el video si es que de repente quieren repasar o de repente quizá en algún momento no pudieron asistir porque de repente tuvieron una emergencia, ¿no? Pero ojo, justifiquen también, ¿ya? Y quieren ver qué es lo que se ha desarrollado en clases para la próxima, ya estar al día, ¿no? Con las sesiones, entonces todo lo van a encontrar ahí. Yo termino mi clase, a lo mucho de repente al otro día yo lo estoy subiendo, si es que se me complica el subirlo, pero siempre va a estar ahí, ¿ya? Así que ustedes lo pueden ver, lo pueden repasar. Ahora, finalizando la clase, voy a mandar el enlace. Profita, buenas noches. Disculpe, ¿el link nos podría pasar para subir al Classroom? Para poder registrarnos. Sí, hija, justo iba a decir eso, que finalizando la clase, yo les voy a mandar el enlace gracias. para que puedan registrarse y así poder verificar de repente quienes no han podido entrar, porque es importante que ustedes estén registrados en el Classroom porque eso les va a permitir tener acceso a todos los temas, ¿no? Y también para poder enviar sus trabajos. Ya es importante. Los trabajos, a ver, ¿cómo vamos a trabajar? Ustedes ven aquí que ustedes van a tener exposiciones, sí, es importante. Las exposiciones, el compartir en clase con sus compañeros es muy importante porque eso les va a permitir desenvolverse más de manera gradual, ¿no? De manera gradual y así poder pues también acostumbrarse que en el momento que ya ustedes tengan que tratar con los pacientes, con los usuarios, se les hace mucho más fácil, ya pueden tener un desenvolvimiento más amplio. Listo, Vázquez, ya leí tu mensaje, ¿ya? Listo. Gracias, Miss. Ok, no hay problema. Listo. Entonces, las exposiciones son muy importantes. Los trabajos y la asignación de trabajos, todo va a estar en el Classroom. Ahí van a estar las actividades. Solamente
los trabajos van a ir de acuerdo a las prácticas que nosotros vayamos haciendo. Por ejemplo, hoy día supongamos que nos toca el tema de terminología, ¿no? En este caso, lo de terminología, ustedes van a participar, pero ¿cómo va a ser la participación en clases? Para que sea de una manera ordenada, algunos de ustedes han estado levantando la mano virtual, ¿no es cierto? Y ahí está, tanto para lo que es el celular como para la computadora, todos tienen lo que es la mano virtual, ¿no? Entonces, levantan la mano virtual para yo poder ir diciéndoles en orden, para mantener ese orden. ¿Todos van a participar? Sí, todos van a participar. Y eso va a ser básicamente la nota de su práctica. Las participaciones en clase, las exposiciones o los trabajos que vayan a hacer clase a clase, ¿no? A diferencia de otros cursos en lo que es técnicas educativas en salud, yo no les voy a tomar, por ejemplo, como por decir, ¿qué es un rotafolio? ¿Qué es familia? No, eso ya no. Aquí ustedes van a hacer sus trabajos, ¿no? Van a desarrollar y eso va a ser su nota. Eso quiere decir que aquí me he equivocado y en vez de poner pasitos, debí de poner pasito, nada más. El único tema que yo les voy a tomar va a ser el de esta primera clase que corresponde a la terminología en salud, que como ya ustedes tienen base del ciclo anterior, entonces es como decir, refrescar la memoria. Es como cuando ustedes dejan de andar en bicicleta y de nuevo vuelven a pedalear, ¿no? Igualito, se acuerdan de todas maneras, ¿no? Es como el abecedario. No lo practican todo el tiempo, pero se acuerdan, ¿no? Igualito. Entonces, el único examen que les voy a tomar va a ser de terminología. Y se preguntarán, profesora, pero dentro de nuestro horario que nos han entregado, ahí menciona cuándo es que se nos va a tomar los exámenes. Ojo, los exámenes o las evaluaciones van a ser constantes. Yo no les voy a tomar temas específicos, no, sino yo lo que voy a hacer es, de acuerdo a su participación, como yo tengo aquí la lista, yo voy ubicando y les voy colocando su participación por cada clase y eso va agregando puntos a su nota, ¿ya? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, a veces yo les doy una pregunta y ya así van levantando la mano. Por eso les digo, todos van a participar, no se preocupen. En algún momento de la clase todos participan, ¿no? Si bien es cierto, ustedes son bastantes, pero yo también ya he trabajado con un grupo así también amplio, ¿no? Y han participado todos, ¿no? Que de repente a veces nos pasamos un poquito del tiempo porque todos quieren dar su opinión, todos quieren participar, pero así se trabaja bonito, ¿no? De una manera interactiva, porque qué chiste, como se dice, de que yo esté hable y ustedes de repente hasta estarán durmiendo y yo no sé, quizá, ¿no? No es como tenerlos de frente y de repente si se están durmiendo, darles un aviso de que se están quedando dormidos, ¿no? Entonces, de esta manera a mí me permite, pues, saber si ustedes están atentos, ¿ya? Entonces, por favor, no se olviden, la participación tiene que ser siempre levantando la mano virtual, ¿ya? Siempre vamos a respetarnos entre nosotros. Y así nos vamos a llevar bastante bien. Yo no tengo ningún problema en contestar todas sus dudas, las preguntas que tengan referente al tema que estamos llevando, ¿ya? Entonces, y así se hace interesante la clase. Y créanme, el tiempo se pasa bastante rápido, ¿no? Listo. Y al final del curso, ustedes van a tener una exposición final que va a ser su última nota. Esa última nota tiene bastante peso o tiene bastante porcentaje, ¿ya? Viene a ser una capacitación o una charla que ustedes tienen que brindar, pero eso ya lo vamos a ir programando poco a poco, no se preocupen, ¿ya?
Después ustedes van a ir, ya van a ir sabiendo a lo largo de estas semanas cómo vamos a trabajar. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la forma de trabajo? Ninguna, Miss. Ok, listo. Entonces, está claro esta parte, ¿no? Los puntos que nosotros vamos a... Ay, disculpen, se fue las diapositivas. Aquí, ya, ahora sí. Los puntos de evaluación vienen a ser 3, como siempre. Conocimiento procedimental y la parte actitudinal. En el conocimiento, ahí sí no me equivoqué, ahí sí puse el pasito, ¿no? El pasito que les voy a tomar, las intervenciones, la participación en clase que ustedes van a tener. Todo eso va sumando a lo que es el conocimiento, ¿ya? La parte procedimental, sus trabajos que ustedes presentan en clase, ¿no? La exposición, las exposiciones que van a tener, ¿ya? Normalmente, en este caso, las exposiciones vienen a ser individuales, ¿no? Las participaciones son individuales o a lo mucho, por la cantidad de alumnos que son, van a hacer el trabajo en pareja, de 2, ¿no? Ya, entonces, en este caso, ustedes vayan pensando si van a trabajar solos o van a trabajar con otra persona, vayan pensando bien con quién van a trabajar. Ya ustedes se conocen desde el ciclo anterior, pero si van a trabajar solos, obviamente ya me avisan con tiempo, ¿ya? Y eso ya lo vamos a ir discutiendo en las próximas clases. Y la parte actitudinal, bueno, la responsabilidad de la entrega de sus actividades en el Classroom. Por favor, siempre se les da una fecha límite. Cuando yo doy un trabajo, les dejo siempre una semana para que lo puedan entregar. Por ejemplo, si hoy día yo les dejara una tarea, tienen hasta el próximo jueves para poder entregarlo. Esa es la fecha límite. Eso no significa que de repente algunos no puedan entregar. Sí, pueden entregar, pero si lo entregan ya a destiempo, entonces, entonces ya la nota no es la misma. Pues no, ya ustedes conocen, ya ustedes saben que no puedo calificar de la misma manera a los que sí han entregado a tiempo, ¿ya? Los trabajos también, si ustedes gustan, de repente quieren que yo les corrija, yo los puedo atender, ¿ya? Automáticamente yo les contesto, les puedo ayudar, de repente si trabajan con el celular, les puedo ayudar compartiendo las diapositivas, ¿no? O de repente ustedes prenden su cámara, ya no hay ningún problema. Para todo hay solución, no se preocupe. Si ustedes de repente no pueden trabajar con la computadora, lo pueden hacer a mano y le toman foto. Para mí lo más importante es la evidencia de que ustedes están trabajando, ¿ya? Lo único que sí, la foto tiene que ser clara, ¿no? Que se vea lo mejor posible para poder corregirlo, ¿ya? Y la asistencia es muy importante. Si ustedes de repente, como ya saben, el 30% de inasistencia, eso implica que ya tengan dificultades para el resto del ciclo. Por eso es que tienen que justificar. Si ustedes de repente, así como una de sus compañeras me dice, profesora, de repente por momentos la señal se me va a ir porque estoy viajando, eso es comprensible porque es un motivo de urgencia, ¿no? Es algo imperiante, pero si ustedes faltan y yo no sé de su vida, porque a veces me llama la atención, ¿no? Porque tomo la asistencia y a veces faltan, y digo, les pregunto, y a veces ni sus compañeros saben qué ha sido de ustedes, ¿no? Y entonces, ¿y qué ha sido? ¿Qué ha pasado? Porque no sabemos. Y después de 3 semanas se aparece y pues no me dice nada. No, pues yo tampoco voy a preguntar porque los interesados son ustedes, ¿no?
Entonces es importante que justifique. Me escriben a mi personal y suficiente. Yo puedo comprender, yo comprendo. Hay situaciones en las que tenemos que ser empáticos, ¿no? A veces pueden tener de repente problemas de señal, alguna urgencia que se puede presentar en algún momento, pero no es algo continuo, no es algo consecutivo tampoco. Los pasitos vienen a hacer los exámenes, ¿ya? El examen, nosotros le decimos pasito. ¿Por qué? Porque es una evaluación pequeña, ¿no? Ese es el pasito. Listo, muy bien. Pero como les digo, el único examen que les voy a tomar va a ser del primer tema, nada más. El resto va a ser netamente participación, netamente sus trabajos y todo eso, ¿ya? Muy bien, entonces así es como se va a evaluar, ¿ya? Listo. El temario, un poquito para que ustedes sepan, así raudamente, antes de que se nos acabe el tiempo. Vamos a trabajar los siguientes temas, lo que es terminología. Como les estaba mencionando, terminología ya es inclusive lo han llevado como un curso aparte, ¿no? Y en este caso es importante conocer los términos en salud. Es importantísimo, porque si ustedes no conocen, en el momento que el resto del personal de salud hable, y ustedes pues van a estar perdidos, como diciendo, ¿y de qué cosa están hablando? ¿No? Entonces, por ejemplo, a ver, supongamos que yo en estos momentos les digo, ¿no? Uno de los problemas del sistema nervioso viene a ser la neuralgia. ¿Qué cosa viene a ser la neuralgia? Porque ya ustedes tienen que aprender a hablar, pues... Dolor del nervio. Ajá, dolor a los nervios, ¿no? Entonces, tienen que aprender a hablar ya los términos, ya tienen que empezar, ¿no? No podemos utilizar las palabras coloquiales o comunes, eso sí, dependiendo. Siempre y cuando nosotros, por ejemplo, estamos dando una charla, es diferente que tú hables, por ejemplo, con el médico, con el farmacéutico, de palabras técnicas, a que tú estés dando una charla. Imagínense que ustedes estén hablando de tuberculosis. Miren, qué diferente es a las personas de un lugar, de una localidad. Ustedes ya se preparan, van a hacer una charla de tuberculosis y le dicen, ¿no? Cómo tienen, si es que sospechan que tienen, por ejemplo, flema, ustedes le dicen, bueno, si es que ustedes quieren saber o sacarse una muestra, así les van a hablar, ¿no? De vaciloscopía, entonces en el vaso tienen que recolectar todo el contenido de su árbol bronquial y lo van a dejar en las primeras horas de la mañana. Entonces las personas te van a mirar y van a decir, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿No? Se van a mirar extrañados. Por eso les digo, hay que aprender a saber con quién hablamos. Que así lo podemos hablar de repente con el resto del personal de salud, pero no con las personas que de repente inclusive no tienen una preparación educativa, ¿no? Y hay algunos que ni siquiera han cursado estudios. Entonces hay que saber con quién hablamos, cómo hablamos. En cambio, es diferente, ¿no? Si nosotros le decimos, tú quieres sacarte una muestra, entonces en este vasito lo que vas a hacer es tempranito en la mañana, vas a empezar a toser, a toser, a toser, apenas te levante. No te laves la boca, no desayunes. Vas a toser, 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 toser y toda la flema la vas a echar aquí en este vaso. Entonces, ¿cómo les van a entender? ¿De la primera forma como lo mencioné o de la segunda? Segunda, De la profesora. segunda, profesora. Claro. Segunda misma. Claro, de la segunda manera, ¿no? Inclusive a veces tenemos que, como se dice, hablar lo más sencillo. Ustedes dirán,
cómo es más sencillo. Hay personas que dicen, flema, ¿qué es eso, no? Entonces ya, ¿vas a votar? Mira, y a veces nosotros así le hablamos Él a es, los abuelitos. Sí, dime, te escucho. ¿Algo me ibas a decir, hijo? Ya, entonces, por ejemplo, a los abuelitos les decimos, mira, papito, vas a botar todo tu pollo que tú tienes aquí en el pecho y lo vas a echar aquí. Entonces ellos se ríen, ¿no? Igualito ustedes se deben estar riendo, ¿cómo voy a hablar así? Dicen, pero pues son las palabras coloquiales que a veces utilizamos o que, bueno, aprendemos a utilizar pues con las personas, ¿no? Para que nos entiendan, para que nos comprendan mejor. Pero en este caso es importante aprender la terminología porque cuando el personal de salud habla, nosotros lo podemos comprender, sabemos de qué está tratando, ¿no? Y también eso nos permite explicarle a las personas, o sea, de repente el médico le ha dado un diagnóstico al paciente y le dice, bueno, tú tienes tal cosa, y el paciente a veces se queda con la duda y viene y nos pregunta, joven, señorita, ¿qué cosa es lo que me ha dicho el doctor? Ah, ya. Entonces, como ya nosotros hemos entendido, le podemos explicar de una manera más sencilla, ¿no? Pero si nosotros no sabemos lo que el doctor dice, viene el paciente y nos pregunta, y yo le diría, señor, si usted no sabe, menos yo, ¿no? Entonces, por eso hay que aprender, es importante, ¿no? Y también para poder expresar. Después vamos a ver lo que es el tema de educación para la salud. La educación para la salud es importante. ¿Cómo llegamos a educar a las personas? ¿Qué temas abarcamos? ¿Qué temas tratamos sobre todo, ¿no? Y eso les va a dar una idea de cómo es que tienen que aprender a tratar con las personas. La comunicación es muy, muy importante. Si nosotros no nos comunicamos, entonces no vamos a poder encajar en un trabajo, especialmente en lo que es la carrera de la salud, no podemos dejar de comunicarnos. Siempre tenemos que estar en constante conversación, ya sea con los pacientes, con el personal, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que en una familia, en una pareja, es importante la comunicación? Y entre nosotros también, por ejemplo, si ustedes no me comunican, no me avisan, ¿yo cómo voy a saber? ¿No? Yo no puedo ser adivina, es igualito. Entonces, la comunicación. Modelo de abordaje de la población. En este caso, nosotros vamos a ver lo que es un tema que se llama ficha familiar y lo que es el familiograma. Aquí también vamos a tener otra práctica, ¿no? En lo que es el modelo, ¿cómo abordamos a la población? Si nosotros vamos a hacer una visita a su casa, tenemos que saber cuándo, en qué momento, cómo podemos hablar con ellos, porque en algún momento les va a pasar. Les dicen, tienes que hacer visita domiciliaria a la casa de la señora tal. Listo. Entonces ustedes van y justo se les ocurre ir en la mañana. Van en la mañana, le tocan la puerta y todavía van a preguntarle cuál es su nombre, cuál es su edad, cuántas personas viven aquí, y la señora está apurada cocinando, que tiene que irse a trabajar. Entonces, no, joven, no, ahorita no, y le cierra la puerta. Entonces nosotros tenemos que aprender, ¿no? Listo. Es así como nosotros cuando le cerramos la puerta a los vendedores, igualito, ¿no? Después ustedes van a aprender a sentir lo que sienten ellos. A los mormones, Miss. A los mormones, pobres también. Ahí les decimos cualquier excusa, ¿no? Para no escuchar. Sí, así sucede y nos puede suceder a nosotros también. Entonces tenemos que ganarnos la confianza, ¿no? Del paciente. Y también hay que saber sus momentos. No podemos nosotros ir e invadir a cualquier hora, ¿no? Tenemos que programarnos a qué hora, cómo.
Después tenemos lo que son las técnicas educativas. Las técnicas educativas, aquí vamos a tratar todo lo que se trata de las alternativas que podemos tener para educar a la población. Por ejemplo, utilizamos los sociodramas, que es así tipo teatro, utilizamos las sesiones demostrativas, lo que son las charlas educativas, los trípticos, los afiches, utilizamos lo que son videos, utilizamos lo que son, vienen a ser pues trabajos en grupo, o sea, hay infinidad de formas para poder educar a la población, ya sea de manera personalizada, o sea, a una sola persona, una o dos, o a un grupo grande, ¿ya? La elaboración y aplicación de material educativo. ¿Cuáles vienen a ser estos materiales que utilizamos? Los que nosotros vamos a desarrollar van a ser el afiche, el tríptico y el rotafolio. Esos tres, que son los que se usan con más frecuencia, ¿ya? Los instrumentos de medios de promoción, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos las encuestas, utilizamos los cuestionarios, las entrevistas, eso utilizamos, ¿no? Utilizamos las campañas de salud también. Las herramientas de recojo de información. Por ejemplo, hay unos formatos ya preestablecidos en los cuales nosotros recogemos la información. ¿Para qué? Para poder saber la situación de esa familia, ¿ya? Para poder conocer. Porque si, por ejemplo, los niños de esa casa se enferman constantemente de enfermedades diarreicas, entonces tengo que saber por qué está pasando. De repente tienen animales en casa, de repente los niños no se lavan las manos adecuadamente, de repente los alimentos no los tapan, entonces yo tengo que recoger esa información, ¿no? Y por último terminamos con las encuestas, la visita domiciliaria, las sesiones educativas y sesión demostrativa. La sesión educativa es la última evaluación que yo les había dicho, que es acerca de las charlas, ¿no? Que ya más adelante les voy a explicar cómo va a realizarse. Estas charlas ustedes van a escoger, por eso les digo, pueden trabajar solos o pueden trabajar de dos para poder hacer un tema. ¿En qué va a consistir? La exposición de su tema. Por ejemplo, yo quiero hacer lo que es el tema del dengue, pero tienen que ser enfermedades que sean acordes con nuestra realidad. Ojo, yo no puedo pues tratar, por ejemplo, una enfermedad que se da en el extranjero, no, porque pues no, aquí no la conocemos mucho, ¿no? Todo que sea enfermedades referente a nuestra realidad, de aquí del Perú, ¿no? Ya sea que ustedes se encuentren en la costa, en la sierra, en la selva, porque así ustedes son de diferentes partes, de diferentes lugares del Perú y cada uno tiene una realidad diferente, ¿no? Entonces pueden escoger un tema. De preferencia vamos a tratar de que no se repita, pero eso, como les digo, ya lo vamos a coordinar más adelante, ¿ya? Esa exposición ustedes la van a dar al final. ¿De qué manera? En este caso, lo van a dar mediante diapositivas, si es que usan la laptop, o pueden exponer con su papelógrafo. Lo único que tienen que hacer es hacer su papelógrafo y prender su cámara. Ojo, tienen que dominar el tema muy, muy bien. ¿Por qué? Porque la persona que va a exponer va a ser como nuestro educador en salud, o sea, como si nos fuera a capacitar. Y nosotros vamos a ser los oyentes. Y por lo tanto, los oyentes tienen la opción de preguntar, ¿no? De repente yo también pregunto. Les digo, a ver, ¿y cómo se da esta enfermedad? ¿Y por qué? ¿Qué recomendaciones? Pero también la persona que expone tiene la opción a preguntar. También,
También pueden preguntar la persona que expone, porque eso va a indicar que sus compañeros han estado escuchando. ¿Ya? Muy bien. Y, como se dice, de yapa, ustedes pueden hacer una sesión demostrativa si es que de repente quieren aumentar un poquito más su nota. Pero esto ya es alternativo. Más que todo es la sesión educativa o la charla, ¿ya? Que van a hacer al final. Listo. En breve les voy a enviar el enlace del Classroom. No se preocupen. A ver, un momentito, a ver si me esperan un ratitito. Ahí está. Ok, ahí voy a enviar. Ahí está en... Eso es. Ahí está. Está en el grupo. Ahorita acabo de subirlo. El enlace para técnicas educativas en salud, ¿ya? ¿Ya les llegó? Sí, Miss. Ya, ok. Entonces ya pueden ingresar y ahí va a estar la diapositiva que estoy mostrando con el primer tema que vamos a continuar el día de mañana para que ustedes ya lo puedan apreciar, para que ya ustedes lo puedan ir viendo. Y más tarde voy a subir lo que es el video para que puedan de repente algo que no han entendido o no han escuchado. Listo, chicos. Entonces, de nuevo, para darles la bienvenida, un gusto empezar a trabajar con ustedes